esta presentación por Zoom. Sí, eso que dice Sebastián es muy cierto. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación para estar en este posgrado en, en la Universidad Nacional de Rosario. Con Victoria, cuando armamos esta clase, definimos dividirla como en dos grandes partes. Una primera parte que tiene que ver con una introducción al tema ambiental, porque bueno, entendemos que este no es un curso que esté directamente ligado a lo ambiental, así que nos parece bien por lo menos organizar algunas pautas que son un poco fundamentales y que en algún punto funcionan como pilares para por lo menos presentar la situación ambiental y también para presentar algunos ejes puntuales regulatorios, que después se retoman en una segunda parte donde ya sí hablamos directamente de la cuestión de la transición justa. Yo voy a estar a cargo de la primera parte y luego con Victoria vamos a analizar la segunda parte, bueno, y con intención también de tener algún pequeño espacio de intercambio hacia el final de la clase, pero también, por supuesto, pueden hacer preguntas, interrumpir, hacer comentarios y demás en cualquier momento del desarrollo de la clase. En ese sentido, como compartimos pantalla, tal vez no sea difícil ver si están levantando la mano, etcétera, así que siéntanse con total libertad de abrir el micrófono y directamente interrumpir, no hay ningún inconveniente con eso. Bueno, y entonces, comenzando con lo primero, como les decía, una de nuestras ideas es poder introducir las problemáticas socioambientales de nuestra época, que por supuesto atraviesan la cuestión laboral, entre muchas otras, y bueno, y se puede como graficar de múltiples maneras. Una de las formas que nos parece interesante para graficarlo es un poco mostrar algunas de las imágenes que se suelen asociar a los temas ambientales, imágenes que tienen que ver con cuestiones laborales en particular, como por ejemplo se ve aquí con la cuestión de las fumigaciones, otras imágenes que tienen que ver con la contaminación devenida de distinto tipo de industrias, como vemos acá vertido de efluentes. Luego tenemos toda la problemática vinculada con los residuos y con el incremento en la cantidad de residuos a nivel global, que están completamente vinculados también con distintas desigualdades sociales, estos problemas ambientales, como se puede ver también en algunas de las imágenes. Y por otra parte nos encontramos también con cuestiones que tienen relación directa con la pérdida de ecosistemas. Esta pérdida de ecosistemas que tiene que ver, por ejemplo, con los efectos del cambio climático. Esta foto es como muy conocida, de los osos polares que se están quedando básicamente sin lugar donde vivir. La deforestación muy grande que tiene que ver con los cambios del uso del territorio para generar distinto tipo de actividades productivas, y un proceso también que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, que esto tiene distinto tipo de denominación. Una de ellas se vincula no solamente con la biodiversidad, sino en particular con la fauna, y es el proceso de defaunación. Estamos ahora atravesando el momento de mayor aceleración en cuanto a pérdida de fauna a nivel global. Hoy en día se calcula que hay 41.000 especies en peligro de extinción grave en el mundo. Ese número va creciendo año a año de manera muy, muy rápida. Así que estamos como en un proceso de rápida aceleración de los problemas ambientales. De problemas ambientales que ya existían desde hace mucho tiempo, pero que hoy en día se empiezan a acelerar mucho más, un poco también por las tensiones permanentes que existen en los distintos modelos productivos que buscan modificar distintos territorios para incorporar actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de la frontera agropecuaria, que eso en nuestro país, y sobre todo en nuestra zona, es bastante visible. Y bueno, siendo que buena parte de ustedes debe ser de la ciudad de Rosario, ustedes lo tienen enfrente de su ciudad hoy en día, ¿no? Que tiene que ver justamente con los incendios en el delta del Paraná, que están vinculados con el cambio en el uso del territorio, porque se especula y con intereses inmobiliarios, pero a su vez también se utiliza ese territorio para colocar ganado, porque el ganado empezó a salir del lugar donde tradicionalmente estaba, porque en ese lugar ahora hay soja y otros cultivos. Así que tenemos como un hilo que va enhebrando múltiples temas que después terminan afectando no solamente a los ecosistemas, sino también a la salud de las personas, y en ese sentido creo que el caso de Rosario me exime de dar demasiadas explicaciones al respecto.
Y si nosotros lo queremos llevar un poco al campo del derecho, hay una manera de resumir esto, que paren que voy a cambiarnos hacia arriba, tal vez, mejor. Hay una manera de resumir esto que tiene que ver con cierto pacto existente. Esto se trabaja de muchas maneras, en distintas áreas, sobre todo en áreas vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades también. Y hay un autor francés, Raymond Guillot, que tiene un libro muy lindo que se llama El derecho a destruir. Y nos parece un buen resumen para tratar de mostrar cómo, desde un derecho que consideraba los recursos naturales como un cúmulo de recursos infinitos y de explotación ilimitada, se empieza a revisar esa idea a partir de la lógica de pasar de ese derecho a destruir a la configuración o a la constitución de un área del derecho diferente, como es el derecho ambiental contemporáneo. Esto de, bueno, revisemos ese pacto y pensemos en términos de derecho ambiental, que tiene una mirada que no solamente trata de explotar racionalmente los recursos naturales, porque hubo como un paso, ¿no?, de la idea de destrucción ilimitada de los ecosistemas por cierta mirada vinculada con lo infinito de esos recursos naturales, se pasa a una mirada que empieza en el derecho a regular la explotación racional, pero regulándola de manera segmentada. Entonces, si nosotros miramos para atrás en las viejas materias vinculadas a derecho ambiental, en las carreras, y en los libros incluso, si diéramos una vuelta por alguna biblioteca, encontraríamos muchos libros de derecho de los recursos naturales. Y entonces ahí tenemos el recurso suelo, el recurso fauna, el recurso flora, etc. Luego se cambia a una visión más holista. Por supuesto hay sedimentaciones en la actualidad, no es que un paradigma ha ido reemplazando al otro, sino que perviven muchas regulaciones que son más focalizadas y segmentarias, incluso muchas miradas sobre la cuestión ambiental que todavía tienen esa perspectiva, pero lo cierto es que más o menos hacia fines del siglo XX, y en el caso de América Latina, fundamentalmente esto se ve de modo bastante claro en toda una serie de reformas constitucionales que fueron incorporando el derecho a un ambiente sano en el ámbito constitucional. Y entonces se empieza a pensar de una mirada más holista, que no tiene tanto que ver con la segmentación por recursos, sino que tiene que ver con los ecosistemas. Y hoy en día esa mirada, y en América Latina también, y esto tiene bastante actualidad, por lo que pasó en Chile hace poco, empieza a combinarse o a ponerse en diálogo con otras miradas posibles del derecho ambiental, como son los derechos de la naturaleza, que empiezan a ser reconocidos, esto ya sí en el siglo XX, el XXI, perdón, en Ecuador primero, en el año 2008, en Bolivia un poquito más tarde, y ahora se volvió a discutir a nivel constitucional en el caso de la reforma constitucional chilena, que finalmente no se aprobó en el plebiscito, pero seguramente es una discusión que continúe en la continuidad de esta discusión constituyente que seguramente se estará dando en Chile. Con lo cual nos encontramos que existen miradas diferentes del derecho ambiental en lo contemporáneo, pero hay cierto, podríamos decir, cierto acuerdo en que hay que revisar esa idea del derecho de los humanos a destruir sus ecosistemas. Eso ya sea de parte del propio derecho de los recursos naturales, aunque de forma segmentada y de forma a través de la idea de explotación racional, a través del derecho ambiental con esa mirada más holista y en términos también de derecho a un ambiente sano, que este año en ese punto es muy importante porque Naciones Unidas finalmente, a través de una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, incorpora la idea del derecho ambiental como derecho humano, algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y que no era tan claro en todos los regímenes legales. Y por otra parte, y que no es en realidad tan claro en todos los regímenes legales todavía. Y después por el otro lado nos encontramos también con esta idea de los derechos de la naturaleza, es decir, de salirnos de la visión más antropocéntrica y traer cierta pluralización del derecho ambiental, en la medida en que existen cosmovisiones que nunca han visto o que no ven a la naturaleza como un objeto a proteger, sino más bien como un sujeto con el que uno puede relacionarse y como sujeto también tiene derechos ese sujeto. Y América Latina ha sido muy prolífica en este punto porque no solamente reivindica o reconoce estos derechos a nivel regulatorio, sino que también existe todo un amplio acervo de jurisprudencia en este sentido, que es lo que en general se titula como giro ecocéntrico latinoamericano. Ahora bien,
Si queremos mirar un poquito la cuestión ambiental, algo que en general siempre se trae es mirar el ámbito en el cual empieza a surgir la cuestión ambiental a nivel internacional o a nivel global. Y esto es importante porque a nosotros nos incorpora también en nuestro derecho interno una serie de agendas que están mediadas, y esto en algún punto es muy importante, por ejemplo en materia de cambio climático, que están mediadas justamente por esos acuerdos internacionales. Acá algo muy breve, porque esto no tiene mucho sentido en relación a tal vez a la transición justa, pero sí para mirar un poco que esto tiene ya todo un recorrido para atrás, que generalmente no es tan estudiado, tan indagado. En primer lugar, tenemos el nacimiento del derecho internacional ambiental. Entonces ahí, cuando empezamos a mirar y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo es que empezó a haber una preocupación a nivel global por temas vinculados con el ambiente? Nos encontramos con que hay una serie de primeros acuerdos que, fíjense, son bastante viejos, son de fines del siglo XIX hasta 1930, como primera etapa. Este cuadro o esta manera de esquematizar esto proviene de un profesor que se llama Jean-Marc Lavieille, que tiene un libro de Derecho Internacional Ambiental. Y entonces él lo que plantea es que hacia fines del siglo XIX ya se empezó a regular esta cuestión desde una gestión más utilitarista, es decir, desde esta idea de, bueno, vamos a explotar, pero para explotar tenemos que ser más o menos racionales porque si no nos quedamos sin recursos. Y entonces ahí él coloca una serie de convenciones y de tratados fundamentalmente vinculados a recursos marinos y a ciertas especies de África, que son los primeros antecedentes que podríamos encontrar en materia de gestión del ambiente. Después nos encontramos con una segunda etapa, que ya ahí sí nos encontramos con la etapa medio central del siglo XX, a donde empiezan a aparecer acuerdos internacionales que ya sí tienen un tono más de protección del ambiente. Y ahí este autor hace referencia a algunas convenciones que tienen que ver con lugares en particular, como por ejemplo África, como por ejemplo América, y fíjense las palabras que usa, ¿no? Convención relativa a la fauna y flora de África, Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, Convención para la protección de las aves. Fíjense que estamos usando esas palabras que se corresponden con lo que les decía hace un ratito, el derecho de los recursos naturales, ese como primer paradigma, si se quiere, en materia de regulación de lo ambiental. Y luego nos encontramos con ya sí lo que se conoce como el periodo de formación del derecho internacional ambiental. Piensen ustedes que estamos ya acá hacia los 70, que es el momento en el cual en general todas las referencias apuntan, ¿no? El momento en el cual se constituye lo ambiental como un problema socialmente relevante tiene que ver con esas últimas décadas del siglo XX. Y particularmente en ese sentido hay un texto que es fundamental porque es resultado de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente, que es la Conferencia de Estocolmo en 1972. Sin perjuicio de lo cual, más o menos en esa misma época aparece, un año antes de hecho, la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, que hoy en día en Argentina está siendo muy nombrado y está teniendo como mucha actualidad en relación a lo que está sucediendo con los incendios constantes en distintos humedales de nuestro país. Argentina es parte de la Convención de Humedales de Importancia Internacional y esta convención ha venido a la discusión en el presente a partir de la discusión existente hoy sobre una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales. A su vez, en ese momento temporal, aproximadamente en la década del 60, 70, empiezan a desarrollarse no solamente esta primera Convención de Naciones Unidas, sino también textos que son considerados clave. Entre esos textos clave, por ejemplo, uno de ellos es Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que este año cumple 60 años de su publicación. De hecho, se están haciendo como muchas memorias y muchas celebraciones de ese aniversario, y ella lo que denuncia son los efectos de los químicos a nivel global. Es una precursora en ese sentido. Cuando uno lee esa obra en la actualidad realmente es impactante, a todo nivel, incluso a nivel laboral. Es interesante para que la vean a la obra, porque tiene varios detalles que son que tienen mucha actualidad y que también nos permiten ver cuán precursora ha sido esta bióloga
era una bióloga marina, Rachel Carson, al momento de escribir esa obra, que fue un poco un parteaguas en algún punto, y que se llama Primavera Silenciosa, a modo de denuncia de cómo estaban desapareciendo los pájaros a partir de la proliferación de químicos en el mundo. Ella habla particularmente del caso de Estados Unidos, pero también se encarga de señalar a través de diversos ejemplos a lo largo del mundo, de que ese escenario puede estar vinculado con cualquier otro tipo de latitud, y que esto va a desarrollarse cada vez peor. Y bueno, tenía bastante razón, la verdad, en lo que planteaba en ese entonces. Y también en ese momento se empiezan a desarrollar grandes derrames petroleros. También estamos muy cerca en el tiempo ya del accidente de Chernóbil, es decir, que aparecen toda una serie de problemáticas de distinto tipo, que todas van como colaborando o ayudando a colocar la cuestión ambiental en un plano más central de discusión. Ahí empieza entonces la primera conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente, que es importante porque da lugar al inicio de toda una serie de reuniones que se llevan a cabo cada 10 años. Es cierto que en 1982 no se celebró como Conferencia de Naciones Unidas, sino que se dio lugar a la Carta Mundial de la Naturaleza a través de una asamblea de Naciones Unidas y no de una conferencia como en el caso de Estocolmo, pero a partir de entonces, desde el año 92, ya sí se van sucediendo cada 10 años una serie de conferencias de Naciones Unidas que van poniendo sobre la mesa distintas cuestiones. Y algunas cuestiones son muy centrales para pensar lo ambiental. Por ejemplo, la Conferencia de Río de 1992, que se sella con la declaración, la llamada Declaración de Río, que incorpora toda una serie de elementos que son muy relevantes para pensar el derecho ambiental contemporáneo de sistemas jurídicos de lo más variopintos, porque allí aparecen los principios del derecho, aparecen como sistematizados en algún punto, varios de los principios del derecho ambiental y varias ideas como la existencia de evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana, etcétera, que forman parte luego de regulaciones internas de varios lugares. Fíjense que se trata de normas que no son obligatorias, no son convenios internacionales, sino que se trata de normas soft law, que sin embargo tienen una repercusión muy importante a nivel de derecho nacional. A su vez, a partir de 1982 al presente, empiezan a desarrollarse una serie de convenios que son tratados ya, sí, ratificados por los países, ratificados por un número muy grande de países, dentro de los cuales nos encontramos, por ejemplo, con el Convenio Marco para la protección, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Biodiversidad. En estos dos casos estamos hablando de 1992. El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático lo resaltamos especialmente porque tiene bastante vinculación con lo que vamos a ver después, en un ratito. Y luego tenemos acá el Convenio de Naciones Unidas sobre lucha contra la desertificación. Ambos convenios, tanto el de cambio, todos estos en realidad han sido ratificados por Argentina. En el caso del convenio de cambio climático y el de biodiversidad, los ratificó bastante rápido, en el año 94, y nos encontramos con que desde entonces estas dos agendas, pero sobre todo la agenda de cambio climático hoy en día, podríamos decir, empieza a ocupar como un lugar central dentro del campo ambiental. Fíjense que en el 92 teníamos la pérdida de especies y el cambio climático siendo discutidos a nivel internacional y dando lugar a una regulación de este tipo, una regulación en términos de convenio internacional. Hoy en día podríamos pensar que la agenda del cambio climático, hablando mal y pronto, se comió un poco todas las otras agendas ambientales y empezó a ser una cuestión bastante transversal y bastante asociada a muchas de las otras agendas ambientales existentes. Sin perjuicio de eso, nos encontramos con que la cuestión del cambio climático permitió discutir toda una serie de temas y armar toda una serie de cierta institucionalidad que va generando conocimiento sobre el asunto. En primer lugar, empieza a discutirse hoy en día bastante fuertemente la cuestión de la justicia climática. Así como en su momento se discutió la justicia ambiental,
cruzada con la justicia social. Esto a partir de algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que empiezan a vincular la cuestión del racismo con la cuestión ambiental. Luego eso fue permeando otras agendas y se fue cruzando con otros debates y se empezó a discutir fuertemente la agenda de la justicia social más la justicia ambiental. Después América Latina aporta la justicia ecológica, que viene de la mano de los derechos de la naturaleza. Bueno, también hay que tener en cuenta los cánones o repensar la teoría de la justicia para pensar en una justicia que sea adecuada a este tipo de ampliaciones de derechos. Y también hoy en día aparece la justicia climática, que ahí si ustedes se fijan, nos encontramos con un cuadrito que muestra cuáles son los países que más generan problemas en términos de cambio climático. Fíjense que es lo que se denomina, para resumirlo, norte global, y acá abajo están los países que sufren las consecuencias de esto, ¿no? Es bastante claro el panorama. Entonces ahí es que surge la idea de justicia climática, en términos de poder diferenciar la generación de los gases de efecto invernadero de los impactos. Y por otra parte también da lugar a... Valeria, sí. Disculpa, pero no puedo, con la curiosidad. En base a esta idea de justicia climática, aparece la idea de deuda climática, etcétera, como que los países del norte... Ok, gracias. Sí, de hecho hubo en su momento un proyecto interesante que vi que en su momento lo estuvimos trabajando cuando trabajamos algunas cosas vinculadas con Buen Vivir, que puso sobre la mesa esta discusión y que fue elaborado desde Ecuador. Se llamaba Yasuní el proyecto. Y básicamente, muy resumido, consistía en dejar petróleo bajo tierra. Ecuador se comprometía a dejar petróleo bajo tierra, un poco inspirado en esta idea de justicia climática, y bueno, solicitaba a los países del mundo que pongan dinero en un fideicomiso por el aporte que Ecuador estaba haciendo en términos de cambio climático al dejar de explotar. Por múltiples razones finalmente no funcionó, pero bueno, fue uno de los proyectos que puso muy sobre la mesa la cuestión de la justicia climática, y hoy en día se está empezando a discutir en relación a las deudas externas. La cuestión, incorporar la variable climática en las deudas externas. De hecho, en Argentina ya se empieza a discutir eso. Se ha planteado tímidamente por ahora, pero se ha empezado a plantear. Sí, por eso lo preguntaba, porque como que somos acreedores de la deuda climática. Así es, y ya se empieza como a cruzar eso. Todavía medio tímidamente, pero cada vez va avanzando un poco más la discusión. Y otro país que lo pone muy sobre la mesa es Bolivia en su legislación. Bolivia tiene un par de leyes, particularmente una que es la Ley 300 del 2012, que incorpora la idea de justicia climática, incorpora esta idea, ¿no?, de generación de impactos. Y luego otra cuestión que empieza a asociarse al cambio climático es la existencia de un grupo, de un panel intergubernamental de expertos. Es el panel, se denomina el IPCC. El IPCC cada año va generando reportes acerca del estado de situación de la cuestión climática a nivel global y los distintos escenarios, cómo se va a ir degradando la vida según los diferentes escenarios climáticos, en cuanto a cuántos grados se va a calentar el planeta y cuáles van a ser las consecuencias de esto. Bueno, ni les digo lo que son esos reportes, medio desesperante leerlos y demás, porque la situación es un poco complicada, bastante complicada. Y de hecho hoy en día hay todo un movimiento de científicos en rebelión que se encadenan a sus institutos y demás porque ya se han cansado de escribir reportes que nadie lee y nadie les da ni 5 de atención. Así que empezaron a hacer movidas de otro tipo, de ese tipo. Están en red en el mundo y hacen ese tipo de cuestiones. Esto es más reciente en el tiempo. Y bueno, por supuesto ni hablar que la cuestión climática profundiza las desigualdades ya existentes, en el sentido de que quienes menos posibilidades tienen de hacer frente a esta situación se encuentran, bueno, con menores herramientas para poder, por ejemplo, hacer frente a las consecuencias del cambio climático en términos de inundaciones, entre otras cosas, sequías, bueno, incendios, etc. Y con biodiversidad uno puede decir más o menos cosas parecidas. Con biodiversidad, que también en el año 92 se coloca dentro de la agenda global,
a partir de no es que no existía antes, pero a partir de un convenio internacional. También tenemos una plataforma de expertos, que es el IPBES, que hace lo mismo que el IPCC, es decir, una red de expertos a nivel global que empieza año a año a publicar reportes que también son bastante deprimentes año a año en relación a la degradación de los ecosistemas y cómo la situación se va agravando cada vez más. Y también lo mismo, se ponen, fíjense esta foto, estos son los países megadiversos, las regiones más diversas del planeta, están todas en el sur global. Y el problema es que la explotación de recursos para sostener niveles de consumo, etcétera, del norte global, están por encima, ¿no? Astor, anda con papá. Espérenme 2 segundos. Mor, ¿podés sacarlo a Astor un segundo? Tenemos a mi hijo enfermo acá, entonces está complicado el panorama. Y después nos encontramos... El interés superior del niño... El interés superior del niño siempre prevalece. Pasa que se movió el papá de al lado 2 segundos y ya vino a buscar atención, pobrecito. Y después, lo que les comentaba, el grado de conflictividad en torno a la biodiversidad y a los territorios y a los ecosistemas se va acrecentando y hace que empiecen a aparecer nuevas figuras, incluso jurídicas, como son los defensores y defensoras ambientales, que hoy en día forman parte de un convenio regional, que es el Acuerdo de Escazú, que hace referencia a los derechos de acceso, a la justicia, a la participación y a la información ambiental, pero a su vez incorpora la figura de los defensores ambientales. Esto lo señalo porque resulta que América Latina es el lugar del mundo más peligroso para las personas que defienden el ambiente. De hecho, hay algunas ONGs internacionales que van contabilizando los asesinatos vinculados con compromisos ambientales de determinadas personas en el mundo, y del 100% de los casos, el 70% se encuentra en América Latina, en particular en Brasil y en Colombia. Y por supuesto, las personas más afectadas, además de ese 70%, son personas provenientes de pueblos indígenas de la región. Así que este es un poco el escenario en general de la cuestión ambiental en términos más como globales y como para tener un esquema. Ahora bien, yendo específicamente a la cuestión de cambio climático, como les mencionaba, este convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático es del 92, Argentina lo ratifica en el 94, y la finalidad de este objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Básicamente, tratar de lograr que el planeta no se siga calentando. En ese sentido, hay como distintas estrategias que tienen que ver con la adaptación y con la mitigación, y hay distintos compromisos que los estados van asumiendo. Y que todo esto se va trabajando a partir de diferentes conferencias de partes, que van poniendo sobre la mesa distinto tipo de herramientas. De hecho, en su momento, algo que estaba muy sobre la mesa era el tema de los bonos de carbono. En Kioto, en el protocolo de Kioto en el 98, se discutió el tema de, bueno, vamos a poner en el mercado las cuotas que cada país puede emitir y al país que le sobre la puede vender en ese mercado. Hoy en día ya se está hablando de blockchain, por ejemplo. Y de hecho acá en Argentina se está haciendo todo un inventario, se está tokenizando algunos ecosistemas. En el Chaco también están queriendo hacer lo mismo en Jujuy, en Misiones, pero en el Chaco ya es una realidad, ya lo han empezado a hacer, y es un proyecto de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Y si todo sale como lo piensan, para fin de año se va a poder comprar una especie de, no sería Bitcoin para nada, pero un ecotoken, no me salía el nombre, ecotokens para la conservación de los bosques, y todo va a estar hecho a partir de blockchain. Yo la verdad que hablo medio en abstracto porque no termino bien de configurarme cómo es que todo esto funciona, pero bueno, aparece otra vez la estrategia de mercado ahí, ¿no? Como una opción posible. Y después, por supuesto, aparecen miradas más críticas en relación a esto, por ejemplo, en el caso de los bonos de carbono, que en realidad estábamos manteniendo el statu quo y las desigualdades, porque lo que terminaba pasando es que se trataba de solucionar ese problema ambiental a través del mercado, que por cierta parte no funcionó, porque los escenarios son cada vez peores, no es que se ha estabilizado, sino que no ha sucedido eso,
Pero bueno, a partir de algunas herramientas que tiene la Convención, como por ejemplo los inventarios de emisiones, etcétera, se ponían como en funcionamiento ciertas opciones acerca de qué hacer. Y ese qué hacer, en algunas de las opciones, tiene que ver con estas estrategias más de mercado, que tienen, por supuesto, su visión más crítica. Y bueno, por supuesto que la cuestión del cambio climático se relaciona de manera transversal con múltiples áreas de la vida: aumento de temperaturas, eventos climáticos extremos, actividades productivas que se vuelven inviables. Lo de los eventos climáticos extremos es impactante. Se pone a buscar más o menos qué está pasando a lo largo del mundo, encuentra cosas extremas, ¿no? Inundaciones, tifones, etc. Y esto tiene sus repercusiones en términos laborales. Acá, por ejemplo, identificamos algunas cosas que luego las va a retomar Victoria a continuación en un ratito, que tienen que ver con la incidencia sobre la jornada de trabajo, sobre todo en actividades al aire libre, la afectación de la salud y las nuevas enfermedades que van surgiendo, y también la pérdida de empleo, por la reconfiguración que se da de algunos empleos. Argentina, en el marco de este tema, presentó en el año 2022 su segunda contribución nacional determinada y planteó una reducción del 19% del total de emisiones hacia el 2030. Ahí hay que ver, ¿no? Porque algunos de los proyectos que se están planteando hoy en día, sobre todo en términos de producción de energía, no sé si van siguiendo esto, pero el tema del fracking, el tema de la exploración petrolera offshore, no van muy en sintonía con este compromiso de reducción de emisiones, sino que más bien van bastante en contra, y de hecho hay casos de litigación climática que están tratando de paralizar eso justamente con este argumento. Y después aparecen ciertas líneas de acción que tienen que ver con, bueno, cómo hacemos para salir o hacer la transición energética. Hoy en día hay mucha discusión en términos de qué es la transición energética, de qué hablamos cuando hablamos de transición energética, porque se está convirtiendo en un concepto que cualquier cosa puede introducirse allí dentro. Y también hay todo un tema acerca de si la transición energética se piensa, por ejemplo, en cambiar hacia los automóviles eléctricos, pero en realidad, claro, quienes tienen una mirada más crítica sobre este tema dicen, no, en realidad eso no es ninguna solución, porque lo que termina generando, bueno, todas unas cuestiones que tienen que ver con la explotación del litio y con la realización de baterías que también son contaminantes, pero no cambia la cuestión de fondo, que es la movilidad, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo ahí. Y entonces ponen el acento en la necesidad de mejorar el transporte público y otras formas de transporte que sean más amigables con el ambiente. Perdón, bueno, déjame que haga un comentario con relación a eso que planteas de la electromovilidad. En Argentina hay un proyecto de ley sobre electromovilidad dando vueltas, que lo había presentado CULFAS el año pasado, está todavía, quedó un proyecto, pero luego en relación a esto que decía Valeria, con relación a la transición energética, muchas de las estrategias que se diseñan en este sentido apuntan, como mencionaba recién ella muy bien, a sustituir unas fuentes de energía, las dependientes de combustibles fósiles, por otras fuentes de energía, que son las energías renovables y demás, por ejemplo, en el caso de que se avance en esa estrategia de electromovilidad a través de la construcción de automóviles eléctricos dependientes de la batería de litio y demás. Pero esa es una manera de mirar la cuestión que no pone énfasis en lo que sería una racionalización del consumo energético, ¿no? Una racionalización, volver más eficiente la cuestión de la energía, el uso de la energía, tanto para fines productivos como general, y tampoco tiene en cuenta también algunos estudios que se hacen desde el punto de vista de la economía ambiental, de la economía ecológica, también el llamado efecto rebote de este tipo de tecnologías verdes que suplanten aquellas que son, que involucran una mayor dependencia respecto de los
combustibles fósiles. Estas son algunas de las cuestiones que están en debate cuando pensamos el tema de las transiciones, de la transición energética, de la transición socioecológica, que es como uno de los ejes que atraviesa esta discusión. Sí, totalmente. Gracias, Vicky. Les cuento que Felipe hizo una pregunta por chat, pero Silvio levantó la mano, así que si le parece, le damos la palabra a Silvio, y después le leo la pregunta de Felipe por chat, que dice que tiene problema de audio y por eso no. Bueno, perfecto. Entonces, Silvio, primero vos. Listo, bueno, gracias. Buenos días, estoy en el auto, prendo un segundo la cámara para dar fe de vida de que estoy. Lo que pasa es que lunes son complicados para mí, me tengo que mover bastante y presencialmente quisiera estar en el estudio para tener más condiciones de más comodidad, pero bueno, son cosas que suceden. La pregunta mía sería en torno a estas convenciones y compromisos internacionales que se refieren a la calidad o al aprovechamiento de los recursos y a los compromisos que se asumen entre estados para proteger o mantener un determinado nivel de protección de los recursos. Consulto si que no se hayan alcanzado ese nivel de objetivos o ese estándar adecuado de protección está relacionado a la falta de algún organismo que vele por la aplicación de estas políticas o es por la debilidad de los compromisos asumidos. ¿Cuáles serían las causas que determinen que estos instrumentos no han dado esa respuesta por las cuales se los estableció en un primer momento? Capaz que todavía no he llegado a esa parte de la clase, pero me parece que esa era mi principal duda. Silvio, bueno, no es una pregunta de fácil respuesta porque me parece que hay una conjunción de cuestiones, pero creo que de base está la manera que tenemos de estar en este mundo, que está basada en esa explotación de recursos, y eso, por más que haya, a ver, uno puede tener mucha confianza en las normas, pero la verdad que las normas están en un contexto histórico, en una sociedad y en un momento de discusión. Hay dos miradas dentro del marco más del mundo ambientalista, por decirlo de alguna manera. Una mirada que es como bastante pesimista, en el sentido de que, bueno, ya lo único que queda por hacer es rebelarnos contra el sistema directamente porque el sistema no está pudiendo dar ningún tipo de respuesta, y en ese sentido abonan a esa tesitura muchas, podríamos decir, muchos actores, muchos que tienen que ver con los expertos, otros que tienen que ver sobre todo con la sociedad civil. Y después, por el otro lado, hay quienes consideran que la cuestión ambiental se ha ido construyendo, que hoy asume otro lugar, y que hay como algún camino o hay algo ahí para hacer en la medida en que las sociedades lo vayan exigiendo. Y que no es lo mismo la cuestión ambiental hace, no sé, 20 años atrás, que por ejemplo, anteayer, que en Rosario hubo 10.000 personas en el puente Rosario Victoria, entonces, y que eso presiona a que esta semana estén tratando la ley de humedales. Eso es algo que tal vez, pensado para atrás, era bastante difícil, y en ese sentido uno lo puede engarzar a lo de Rosario con el Chubutazo, el Mendozazo. Hay como varias cosas que se fueron dando en los últimos años, donde se intentó volver hacia atrás con algunos esquemas de protección vigentes, y la sociedad no quiso, no dejó que eso sea suficiente, que eso sea posible. Ahora, la pregunta es si eso es suficiente. Por lo menos por ahora pareciera que no, porque los escenarios que se plantean son escenarios muy difíciles. Sí, Vicky. Hago un comentario en relación a la pregunta de Silvio. Bueno, todo depende también, yo soy un poco abogada, un poco socióloga, las dos cosas, de las relaciones de fuerza y de las diferentes configuraciones que tanto a nivel geopolítico, internacional, global, como a nivel regional, acá también pesan los bloques regionales, como a nivel nacional, vayan tomando justamente las relaciones de fuerza, donde, por supuesto, la incidencia, como decía Valeria, de los movimientos ambientalistas, la incidencia de las multitudes en las calles, son un factor de presión, pero después hay otros grupos que reticulan la estructura social, dentro de los cuales, esto es un curso sobre derecho laboral, la presencia del sindicalismo, que
incidencia tiene la agenda ambiental, qué incidencia tiene la cuestión de la transición justa en el ámbito del sindicalismo, que es un grupo de poder, que reticula, digamos, el tejido de la sociedad, y luego también que tiene un vínculo aceitado, se supone, con el otro gran grupo de poder, que son las organizaciones empresariales, las cámaras y demás. Bueno, de eso también, de ese tipo de relaciones, depende el mayor avance o retroceso, la mayor intensidad con la que se van logrando estos objetivos que se plantean en las convenciones y demás. Después también hay que tener en cuenta, como señalaba Valeria, que muchas de las orientaciones que surgen de los regímenes de gobernanza del ambiente y del cambio climático a nivel global tienen el estatuto de soft law. Entonces acá está la cuestión de cuáles son las sanciones, por ejemplo, cuáles son las sanciones que se aplican frente al incumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes gobiernos en el ámbito del acuerdo marco de cambio climático. Y muchas veces esas sanciones son más de carácter político o geopolítico, podemos decir, o comerciales que otra cosa. En este sentido, recordemos, por ejemplo, la falta de ratificación por parte del Parlamento Europeo del convenio el proyecto de convenio entre el Mercosur y la Unión Europea, en función, bueno, de las políticas ambientales y las posiciones ambientales de Brasil y demás, y bueno, cómo esto impidió la ratificación de este acuerdo. Entonces, en ese caso, eso también es un factor ligado al comercio exterior, a la política comercial, pero una sanción allí de carácter más político, o una presión político-comercial para que los gobiernos, las sociedades adecúen sus políticas, sus estrategias y demás. Ahí, solo para complementar un poquito lo que decía Vicky en relación al tema de los sindicatos, es interesante ver cómo en algunos lugares se despliegan algunas discusiones y en otros no. Ahora en Colombia, hace justo poquito estaba viendo unas noticias de sindicatos del ámbito de la energía, petroleros, anti-fracking, y que tienen discusiones asamblearias sobre el tema del fracking a nivel sindical. Eso es medio impensado acá tal vez, por lo menos por ahora. Sin embargo, no es así en otros lugares. Bueno, de hecho, hace poco habíamos tenido también la experiencia con este señor de Brasil que mostraba también una serie de cuestiones que eran bastante distintas, tal vez en otras latitudes que aquí, en relación al tema. Y lo que decía Victoria de la cuestión geopolítica y de las relaciones entre distintos lugares, se pone siempre sobre la mesa, sobre todo en términos también de justicia, inclusive dentro del ámbito del derecho ambiental. Por ejemplo, para volver sobre lo mismo de la transición energética, hay quienes dicen, bueno, ojo, porque en realidad, ¿qué es esto de la transición energética? Van a estar explotando el litio, corriendo poblaciones indígenas, etcétera, etcétera, para sacar el litio, y ni siquiera mandar la batería, sino mandar el litio a que se procese en otro lugar para que los países centrales hagan su transición energética y vayan hacia el auto electrónico, hacia el auto eléctrico, perdón. ¿A costa de qué? Digamos, de profundizar más las desigualdades existentes. Entonces, ahí también hay como bastante cuestión para mirar. En su momento también, por ejemplo, con la cuestión del biodiesel. Argentina exportaba casi todo su biodiesel a la Unión Europea, porque la Unión Europea tenía una norma comunitaria que hacía referencia a la necesidad de transitar en esa dirección. ¿A costa de qué? De, por ejemplo, incendios en el delta, porque había que buscar más territorio para poner más soja, para poder producir más biodiesel, para poder exportar. Y eso también tiene un costo. Y ahí vi la pregunta que estaba en el chat, que ahora no encuentro el chat, pero que tenía que ver con lo de la deuda ecológica. Bueno, básicamente en relación a eso, es una discusión bastante incipiente, pero para resumirlo rápido y poder seguir para que Vicky no se quede sin tiempo, consiste en ponerle un número, podríamos decir, a esa deuda que tienen los países que más gases de efecto invernadero emiten con respecto a los que no. Y entonces, como Argentina está dentro de los países que emiten poco en relación a los países que emiten más,
pero Argentina tiene deuda externa, esto poniendo el ejemplo de Argentina, podríamos poner otros ejemplos más. También Argentina tiene una creencia que puede poner sobre la mesa en una discusión de ese tipo. Es un tema que se está empezando a ver, pero bueno, va empezando cada vez con un poquito más de fuerza. Y bueno, y después volviendo a lo nuestro, y ya para terminar esta parte, que ya estamos medio en hora de la primera hora, como tenemos armado el esquema de exposición, en el caso de Argentina, tenemos en la Constitución Nacional la incorporación del derecho a un ambiente sano, que como les decía, forma parte de esas constituciones de los 90, que en un momento bien neoliberal, sin embargo, lograron incorporar estas cuestiones más colectivas en sus respectivas reformas constitucionales, extrañamente podríamos pensar también, y nos encontramos con que ese artículo, además de reconocer el derecho, hace alusión a cómo se va edificando el derecho ambiental en Argentina, y crea una categoría de ley que son las leyes de presupuestos mínimos de protección. Básicamente lo que dicen esas leyes de presupuestos mínimos es el establecimiento de estándares de protección que no pueden ser desconocidos por las provincias. Existen múltiples leyes de presupuestos mínimos, de hecho acá está toda la lista, desde el año 2002 en adelante, y la última ley de presupuestos mínimos que tenemos justamente es la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, es una ley del año 2019. Esta ley del año 2019 incorpora algunos puntos que después vamos a retomar, y como verán hay leyes de todo tipo, de bosques, de residuos, de política ambiental, de acceso a la información, de glaciares, de manejo del fuego, que eso se está nombrando mucho, y de control de actividades de quema. De hecho, esta ley de control de actividades de quema del 2009 es un poco resultado de un proceso similar, aunque no tan grave, al que se está desarrollando ahora en el Delta del Paraná. Y bueno, se supone que acá abajo vendría la ley de humedales, si es que eso va bien. Bueno, acá tenemos la Ley General del Ambiente, que la Ley General del Ambiente es como la ley madre en relación a la incorporación de no solamente los objetivos en materia ambiental, sino también los instrumentos de política y de gestión ambiental, y ahí tenemos ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de impacto ambiental, sistema de control sobre actividades antrópicas, etc. Y luego nos encontramos con, ya sí, la Ley 27.520, que es la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que hace referencia a la necesidad, como objetivos, a generar actividades de adaptación al cambio climático, es decir, ver de qué manera nos adaptamos a este escenario nuevo que se nos presenta, y por el otro lado tenemos también las estrategias de mitigación. Estos son como los dos grandes planos de la agenda climática. Por un lado, ver cómo nos adaptamos, y por otro lado, ver cómo evitamos que se siga generando gases de efecto invernadero en el país. Y nos encontramos con que en esta norma aparecen algunas cuestiones que son interesantes para pensar en la clase de hoy, y con esto ya voy cerrando, que tienen que ver con el diseño institucional que plantea la ley. Es muy, muy incipiente y muy, si se quiere, pequeño en relación a la magnitud de la discusión por ahí que estamos tratando de tener hoy en día, hoy acá, pero esta ley incorpora la idea del Gabinete Nacional de Cambio Climático, es decir, transversaliza la cuestión climática a nivel ministerial, y dentro de los ministerios, por supuesto, Trabajo es uno de los ministerios implicados, y por otra parte aparece un consejo asesor. Ese consejo asesor está integrado por expertos, científicos, investigadores, etc., pero a su vez también por representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas, centros de investigación y sindicatos. Aparecen acá los sindicatos, bueno, y también partidos políticos con representación parlamentaria. Y acá, como les mencionaba, tenemos la adaptación y la mitigación, que son como los dos grandes ejes para pensar este tema. La adaptación es más cómo nos defendemos, y la mitigación es más el atacar la cuestión, digamos, la problemática climática en general a través de diferentes herramientas, ya sea desde incentivos fiscales, prácticas, programas, políticas y demás que se van planteando a nivel de distintas escalas subnacionales. Y con esto ya pasamos a Vicky. ¿Querés, Vicky, que yo deje de compartir, así vos podés? No,
autogestionar. Ya que lo tenemos, así yo no lo vuelvo a abrir. Andá, Dale. mientras yo voy hablando, vos a discreción andás pasando los power, que son más Dale. que todo un apoyo visual, más que sobre todo para las modalidades de los cursos virtuales, me parece que ese apoyo visual sirve. Bueno, lo que yo quería compartir con ustedes son un conjunto de discusiones que se están dando, diría, en el ámbito del derecho internacional del trabajo, en el ámbito de las diferentes disciplinas, estudios sociales, sociojurídicos, acerca de el trabajo, que están comprometidos en el diseño, en la crítica, en la reflexión acerca de la interpretación de las políticas que conciernen al mercado de trabajo, las políticas que conciernen al empleo, de las instituciones que regulan el trabajo en sus diferentes escalas, y esa discusión que en algunas bibliografías aparece demarcada como una nueva problemática, podemos decir una nueva cuestión que se emplaza a horcajadas entre la vieja e histórica cuestión social y la cuestión ambiental, y que es la problemática de la transición justa, de las estrategias, las políticas, las orientaciones, las normas jurídicas que encausan, procuran encauzar, orientar, apuntan a que estos procesos sociales, económicos, políticos, de transición hacia sociedades ambientalmente, socialmente sostenibles, hacia sociedades que satisfagan este objetivo de ser neutras en carbono, hacia sociedades, podemos decir, ambientalmente más equilibradas, más amigables. Esta misma problemática también se puede encarar, si no la queremos pensar, a partir del vector de las transiciones socioecológicas. Podemos pensar en transiciones hacia sociedades sustentables, ¿no? que logren aproximarse a lo que son, ustedes saben, los objetivos de desarrollo sustentable que ha adoptado Naciones Unidas en el 2015, lo que se conoce y circula en todos lados, forma parte del debate público, el diseño de política pública, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Entonces, aparece, se articula una nueva cuestión, una nueva problemática, en la intersección, ahorcajada, en un lugar, digamos, de juxtaposición entre lo que lo pensamos desde la perspectiva del desarrollo sostenible, es la dimensión ambiental y la dimensión social del desarrollo sostenible, y todo esto genera ¿qué? Genera preguntas, genera desafíos, genera oportunidades, genera problemas para el ámbito, digamos, de las regulaciones, para el ámbito del derecho y para el ámbito, digamos, de los tomadores de decisiones que diseñan, que están llamados a diseñar, a pensar en esto que es un ejercicio de imaginación institucional y jurídica, jurídico-política, instituciones que afronten, digamos, que den respuesta a los problemas, a las tensiones, a las fricciones que esta clase de procesos de transición generan. Fricciones, tensiones que en el mundo del trabajo, tal como lo conocemos en la actualidad y digamos también históricamente, se han resumido o aparecen, digamos, sintetizadas en esto que es una dicotomía que
organiza un poco las relaciones entre el movimiento ambientalista, o los movimientos ambientalistas, y el movimiento obrero organizado, los sindicatos, que es la dicotomía entre ambiente y empleo, entre protección del ambiente, entre objetivos ligados a la conservación y la protección del ambiente, y la generación de puestos de trabajo, el mantenimiento de puestos de trabajo y la sostenibilidad en el tiempo de los puestos de trabajo, los objetivos ligados a la justicia social. En este PowerPoint justo que está acá, en el que se detuvo Valeria, bueno, acá en el último punto aparece esto, que es desde un punto de vista lógico, digamos, desde un punto de vista epistémico y hasta ético, podemos decir, una falsa oposición entre el empleo y el cuidado del ambiente. Ahora digo, por eso hago la discriminación, esta oposición entre el empleo y la protección del ambiente aparece desde un punto de vista lógico, epistémico, como falsa, porque, a ver, los procesos sociales y los procesos que tienen que ver con los ciclos ecológicos son mutuamente constitutivos, digamos. Desde la modernidad estamos acostumbrados a pensar, y esto tiene que ver con el paradigma de la modernidad y con las diferentes disciplinas que se cobijan, digamos, en ese paradigma, la sociología, la ciencia política, el derecho del trabajo, en una separación, digamos, entre la naturaleza por un lado y la sociedad por el otro, donde si llevamos esa separación al ámbito del derecho del trabajo, tenemos por un lado un medio ambiente de trabajo, un entorno laboral, y por otro lado la naturaleza, el medio exterior, el medio ambiente con sus componentes bióticos y abióticos, pero como algo externo a el trabajo, digamos, ¿no? Ahora, de la mano del conocimiento ecológico, de la mano de los diferentes desarrollos hechos desde la ecología política y demás, ya está ampliamente asumido que los procesos ecológicos, los procesos ligados a la naturaleza y los procesos sociales son mutuamente constitutivos. No obstante lo cual, esta dicotomía entre el empleo, por un lado, los objetivos ligados a la protección de los derechos de los trabajadores y, por otro lado, la protección del ambiente, sigue estando presente en los debates que se dan, y tiene su lógica que siga estando presente también, porque lo cierto es que a nivel en el plano de las negociaciones, a nivel político, pueden existir contradicciones a corto plazo entre lo que son los objetivos o los propósitos de las clases trabajadoras, del movimiento obrero organizado, y lo que son los objetivos de las organizaciones ambientalistas o de una ciudadanía comprometida con la protección del ambiente, con estos procesos de transición hacia sociedades sociales y ecológicamente más equilibradas. Porque si nosotros, esto yo me imagino que lo deben haber reflexionado en clases anteriores, si uno piensa, ¿no?, en la narrativa, en la gramática que organiza el derecho laboral, y bueno, se trata de, por un lado, proteger los derechos de los trabajadores, pero se trata también de cooperar a partir de un reequilibrio, de un equilibrio, de lograr ciertos equilibrios, de ciertos balances entre lo que es la fuerza del capital y la fuerza de trabajo, para contribuir a un desarrollo, digamos, armonioso de los procesos productivos que permitan algo que forma parte de lo que son los objetivos del desarrollo sustentable, que es la satisfacción de las necesidades, de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Entonces, es un lindo loop, es una buena forma de entrar a la pregunta, digamos, o los desafíos que
exigen o demandan pensar en las conexiones, de eso se trata, pensar en las conexiones entre esta agenda o este eje de la justicia social, ligado al reconocimiento, a la ampliación, a la profundización en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Y, por otro lado, como decía antes Valeria, avances en lo que es la política ambiental, en lo que es la protección, en lo que es la garantía de un derecho, ahora derecho humano al medio ambiente sano, derecho humano al medio ambiente sano que también tienen los trabajadores. Entonces también acá hay una agenda de juxtaposición. Bueno, y en el marco, digamos, de estos debates, de estas preguntas, de estos desafíos acerca de cómo vincular, cómo conectar desde el derecho, desde las instituciones, desde el diseño de políticas, pero también desde lo que son las políticas sindicales, dentro de lo que es la agenda del sindicalismo, estos temas, los temas ambientales, con la histórica agenda, ¿no?, del derecho laboral y la agenda histórica también del sindicalismo, y del sindicalismo incluso en América Latina y en la Argentina, que tiene que ver más que nunca, ¿no?, con la defensa de los puestos de trabajo, con el mantenimiento del valor del salario, con también la ampliación de la participación. Esto es una cosa importantísima, la ampliación de la participación de los trabajadores, tanto considerados en términos individuales como en términos colectivos, ¿no?, en estas discusiones, en estos debates que se dan. Bueno, ahora en relación a lo que tiene que ver con esta clase, a la transición hacia la sustentabilidad, pero bueno, también en el ámbito del derecho laboral, esa participación de los trabajadores a través de la negociación colectiva y demás, ustedes saben mucho mejor que yo, tiene otros objetivos, o ha tenido históricamente otros objetivos. Entonces, en el marco, de nuevo, de estas discusiones, es que emerge este eje, esta hoja de ruta, que es la transición justa, ¿no?, que aparece, no sé si le han prestado atención, pero aparece cada vez más esta fórmula, la fórmula de la transición justa, entendida como una hoja de ruta, entendida, si lo queremos traducir un poco al vocabulario de los principios del derecho, como una directriz, diría yo, no la pensaría, ¿no?, hoy por hoy como un principio del derecho. Y ahí está una pregunta, ¿no?, hay un desafío para pensar, ¿no?, ¿de qué derecho? ¿Es principio, podría ser principio, directriz, la transición justa? Hay algunos autores en el ámbito anglosajón que están abogando por la edificación de un derecho de transición justa, que se armaría en un lugar de intersección entre el derecho laboral, el derecho ambiental, podemos pensar también el derecho administrativo, en sus diferentes escalas, ¿no?, en la escala internacional, en la escala regional y en las escalas nacionales. Otros autores, más bien lo que hacen es desde el ámbito del derecho laboral, sobre todo el derecho laboral internacional, es justamente hacer, perdón la redundancia, un esfuerzo por reflexionar cuál es el impacto, cuál es la incidencia que estas problemáticas ligadas a lo ambiental, a la necesidad de avanzar en los procesos de transición, los compromisos que se van asumiendo en el marco de la gobernanza del cambio climático, qué impacto, qué incidencia tienen sobre el derecho internacional del trabajo, qué impacto e incidencia tienen sobre la negociación colectiva y demás. Una forma de pensar justamente esta relación es encapsularla dentro de este discurso, de esta idea fuerza, podemos decir, de esta hoja de ruta, que es la transición justa. Que bueno, la transición justa, hoy por hoy, tenemos que decir que es un campo
abierto a disputas y a múltiples significaciones, porque en algunas reconstrucciones históricas que se hacen respecto de dónde surgió este concepto. Bueno, hay algunos autores que se refieren a ciertas luchas que tenían los sindicatos ligados a la actividad de la minería en Canadá en la década del 60, otro referente de las luchas de ciertos sindicatos en relación a lo ambiental, luchas que supusieron bastante precozmente una articulación entre los objetivos ligados a la protección del ambiente y los objetivos ligados a la defensa de los derechos de los trabajadores, sea a conservar sus puestos de trabajo, sea a obtener, en su caso, indemnizaciones, si por problemáticas ambientales se cierran plantas, sea a que se les reconozcan derechos de capacitación, de reconversión, que se los apoye económicamente, sea desde políticas públicas de protección social o a partir de la creación de fondos especiales en ese proceso de reconversión que demanda a nivel de competencias, los cambios en los métodos de producción, ¿no? Los cambios en los métodos de producción que supongan el uso de tecnologías sustentables, tecnologías verdes, o que supongan, como en el lenguaje en que se planteaban estos conflictos en la década del 70, en la década del 80, los países del norte, en Estados Unidos, uno de los líderes del movimiento sindical, Tony Mazzocchi, que estaba a la cabeza de estas luchas, en términos de que las empresas se hagan cargo de los que se llaman las externalidades, es decir, todos esos costos ligados a los procesos productivos que en principio no resultan internalizados, absorbidos a través de los procesos de mercado, porque las empresas tienen la chance, tienen la oportunidad de externalizarlos, es decir, de hacer que cargarlos sobre las sociedades en su conjunto, o en su caso sobre determinadas comunidades y demás, y cuando tienen esa oportunidad, lo hacen. Entonces les decía, ¿de dónde viene esta noción, esta hoja de ruta, qué es la transición justa? Bueno, en la bibliografía se la vincula con las luchas del movimiento obrero en los países del norte, que comenzaron en la década del 60 en Canadá, en los 70, en los 80 en los Estados Unidos, a vincular los derechos de los trabajadores, las luchas de los trabajadores con la protección del ambiente, sobre todo a partir de lo que es la juxtaposición entre la protección del ambiente y la salud y la seguridad del trabajo, ¿no? Las condiciones sanas, seguras de trabajo. Y fue justamente también de la mano de la presión que han venido ejerciendo los sindicatos internacionales, las organizaciones internacionales de sindicatos en los foros internacionales en donde se discuten las cuestiones ligadas al cambio climático, las presiones de las organizaciones de sindicatos internacionales, entonces, en las diferentes reuniones en las que se diseña la gobernanza del ambiente, el régimen de gobernanza del ambiente a nivel global, y en particular la gobernanza del cambio climático, que empezaron a aparecer referencias, formulaciones ligadas a esta idea de la transición justa, que en su versión, digamos, más modesta, menos ambiciosa, en su versión institucional u oficial, la transición justa aparece como un encuadre, como una metodología, como una directriz que apunta a
que esos procesos de transición resulten equitativos, y esto significa, más específicamente, que los costos y las oportunidades también, porque los procesos de transición, si los enfocamos desde el punto de vista del empleo, son procesos ambivalentes, es decir, procesos que por un lado pueden generar pérdidas de puestos de trabajo, pueden generar un empeoramiento de las condiciones de trabajo, como el cambio climático en general, pueden generar obsolescencia de competencias profesionales, pero también constituyen, y esto es un poco la estrategia del OIT en relación a este tema, una oportunidad para generar empleo verde decente. Y esta es, de nuevo, la estrategia del OIT, o el eje en torno al cual viene girando la política, el apoyo técnico de la OIT en relación a la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Que hoy por hoy la sustentabilidad es un eje transversal que atraviesa, que, bueno, infisiona y pone en relación las actividades, las discusiones, la labor de las diferentes agencias, organismos que configuran el régimen de Naciones Unidas. Y durante mucho tiempo, digamos, durante la primera parte, los 50 primeros años de la creación de la OIT, de la vida institucional de la OIT, estas consideraciones ligadas a la protección del ambiente, ligadas a la sustentabilidad, estuvieron totalmente ausentes de la agenda de discusiones de la OIT. De hecho, hoy por hoy, cuando uno revisa las páginas oficiales de OIT, los diferentes asuntos de los que se ocupa la OIT, algo así como la sustentabilidad no aparece, como tampoco aparece algo así como la transición justa, a pesar de que sí ya en los últimos años, en diferentes documentos, ya vamos a ver, resoluciones de la OIT, todos documentos no vinculantes, hay marcas de la idea de transición justa, una preocupación por la sustentabilidad, y justamente un poco lo que se trata de cuando se intenta explicar esta ausencia de este eje ambiental que está dando vuelta en el sistema de Naciones Unidas, la cuestión de la protección del ambiente, como decía Valeria, desde por lo menos la década del 70 e incluso desde antes. Sin embargo, en el 75 aniversario de la OIT fue Maurice Strong, que fue el secretario del PNUMA durante mucho tiempo, el que hizo un llamado a las autoridades de la OIT a que se hicieran cargo de la cuestión ambiental y que aprovecharan un poco las capacidades, las competencias, la trayectoria institucional, la jerarquía que tiene la OIT en la defensa de los, en su trabajo, ¿no?, de defensa de los derechos de los trabajadores, para contribuir también a la sustentabilidad. Pero diría más bien que la inserción concreta de este enfoque de la transición justa en los documentos de las organizaciones internacionales, por ejemplo, en documentos producidos por la OIT, pero también en las conferencias de parte sobre el cambio climático, vino de la mano de la presión ejercida por las organizaciones internacionales de sindicatos. Fundamentalmente la Confederación Internacional de Sindicatos, que junto con el PNUMA y con la OIT vienen promoviendo muy activamente las políticas ligadas a la creación de empleo verde decente, y que tiene una suerte de filial o derivación en América Latina, que se llama Confederación Americana, espérenme, CAS es la sigla, Confederación Sindical de las Américas, así es la traducción, Confederación Sindical de las Américas, que también a partir del año 2009 ha adoptado el eje de la transición justa. En la filmina anterior, que Valeria la dejó un ratito, yo no dije nada, hay una mención a alguna de los convenios y recomendaciones de la OIT donde se hace alusión
a algún aspecto ambiental, pero siempre en forma indirecta, en relación al tratamiento que la OIT hace de la cuestión de la seguridad y la salud ambiental, o también hay mención al ambiente en el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, en el convenio sobre la protección de los accidentes industriales mayores y demás. Ya, digamos, si uno hace una lectura así generalizada hacemos este ejercicio, ¿no? De preguntarnos cuál es el lugar que tenía lo ambiental en las normativas, en las resoluciones y demás ligadas al derecho internacional del trabajo. La respuesta es un lugar muy tenue, indirecto, es recién a partir de los años 2000, 2007, comienza esta agenda de trabajo de la OIT en relación al empleo verde. Luego hay una famosa resolución del año 2015 de la OIT, que ya la vamos a trabajar en relación a unas directivas para la transición hacia sociedades sustentables, que gira en torno a la idea de transición justa, pero es de los 2000 y de la primera década del año 2000 que aparecen referencias a lo ambiental, a la sustentabilidad en el ámbito de la OIT. Y al mismo tiempo, a la inversa, si uno hace el ejercicio de preguntarse de qué manera aparece tratada la dimensión social, y más específicamente la dimensión de los derechos de los trabajadores, lo social desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores, que también hay que decir que lo social puede aparecer en diferentes configuraciones. Hoy recién Valeria mencionaba la cuestión de la justicia ambiental, ¿no? La justicia ambiental. Hay ahí también una intersección entre el impacto que tienen los conflictos ambientales, el impacto desigual que tienen los conflictos ambientales y el impacto desigual que tienen las respuestas que se dan a los conflictos ambientales en términos de políticas, de decisiones y demás, sobre grupos vulnerables de la sociedad, donde el clivaje a partir del cual se entiende la desigualdad no es el clivaje de clase, que es el que un poco organiza el derecho del trabajo, las relaciones trabajo-capital, sino es otros clivajes de carácter étnico, de carácter territorial, étnico y territorial y demás. Entonces decía, si uno hace el ejercicio inverso, de preguntarse qué énfasis o cómo aparece, qué lugar ocupa la dimensión social del desarrollo sustentable en las convenciones ambientales, en las diferentes declaraciones que se refieren al desarrollo sustentable. Y bueno, en Río +20 recién, muy sutilmente, aparecen algunas menciones a la relación entre la salud y la seguridad en el trabajo, el empleo, la protección del ambiente, pero no hay una reflexión en torno a la transición justa. En las primeras conferencias de partes que produjeron declaraciones en relación al cambio climático, tampoco. Las organizaciones internacionales de sindicatos fueron las que llevaron la idea de incorporar la transición justa primero al protocolo de Kioto, ahí en 1998 no se logró, sí se logró, y ahí aparece en el Power, en la declaración que se adoptó en la conferencia de partes que se realizó en Cancún en el 2010. En donde se incorpora justamente esta idea de la transición justa bajo el lenguaje de una distribución equitativa de los costos ligados a la acción climática. Y cuando decimos equitativas, hay que tener presente las diferentes, digamos, dimensiones en las que se puede
pensar la equidad, ¿no? Porque por un lado está la cuestión de equidad entre los grupos de trabajadores específicamente afectados, porque frente a ciertas políticas ligadas a la mitigación o a la adaptación al cambio climático, las actividades de pronto en las que desempeñaban desaparezcan como tales, se transformen, se reconviertan, porque se produzcan desplazamientos de actividades productivas, o porque se vean perjudicados por un empeoramiento, como decíamos antes, de las condiciones de trabajo. Pero esto, digamos, pueden verse afectados los trabajadores. Esto es uno de las aristas desde las cuales pensar la equidad, pero como decíamos antes, también hay otros grupos vulnerables que tal vez se ganan la vida, digamos, bajo formas que no resultan encuadrables en el contrato de trabajo, pero de pronto los procesos ligados al cambio climático también los afectan. Y lo digo porque en lo que es la segunda contribución voluntaria que hizo el gobierno argentino en 2020, en donde se especifican, bueno, cuáles son los compromisos que asumiría para reducir las emisiones de gases y para adaptarse al cambio climático, se hace una mención no solamente a la idea de transición justa, sino a la contribución que en estos procesos de transición, relacionados sobre todo con la matriz productiva, pueden hacer las organizaciones de la economía popular y las diferentes prácticas de economía circular que se vienen ensayando, no solamente desde el ámbito, digamos, de las empresas, de ciertas empresas, bajo protocolos de producción que tienen, digamos, un diseño transnacional, porque son empresas multinacionales y demás, sino también prácticas de economía circular, ligadas, por ejemplo, a los procesos de los recuperadores urbanos, que se vienen realizando, implementando también desde hace años, desde abajo, digamos, ¿no? Desde estas otras formas heterogéneas de trabajo. Entonces, vuelvo a la idea de equidad. Bueno, equidad en relación a los grupos de trabajadores, y acá aparece bueno, una pregunta que tiene que ver con debates que se están dando respecto del trabajo, de las diferentes formas heterogéneas de trabajo, respecto del futuro del trabajo, también el pensar las normas del derecho del trabajo, pensar el paradigma del derecho del trabajo a partir de los desafíos, de las resonancias que lo ambiental, que la sustentabilidad tienen sobre ese ámbito, bueno, reacomoda o toca toda otra serie de discusiones, esta ligada, por ejemplo, a qué es trabajo, a quién corresponde reconocer los derechos del trabajo, ¿no? Bueno, los derechos ligados a la salud y la seguridad. Muy recientemente, ahora en junio, julio, la OIT reconoció, incluyó dentro de los principios fundamentales del trabajo, el derecho a el entorno sano y saludable, ¿no? Eso también. Y equidad, entonces, en relación a diferentes grupos, podemos decir, de trabajadores, equidad en relación a otros grupos vulnerables, que no necesariamente se presentan o intervienen en las discusiones o son afectados por las discusiones y las decisiones en tanto que trabajadores, y también la equidad en lo que es el plano de las relaciones internacionales y lo que es, digamos, lo que son las asimetrías. Hablábamos hace un rato de la deuda ambiental, lo que son las asimetrías regionales entre los países del norte global y el sur global en relación tanto a la generación de las emisiones como a las posibilidades que los diferentes países, de acuerdo a sus prioridades de desarrollo, sus metas de desarrollo, sus situaciones, los grados de avance que cada uno de los países tienen en cuanto al cumplimiento o satisfacción de los objetivos de desarrollo sustentable,
pueden asumir, qué compromisos pueden asumir, teniendo en cuenta, digamos, la factibilidad, y pensando en la factibilidad a mí siempre me gusta pensar la factibilidad en diferentes aspectos, ¿no? Uno puede pensar la factibilidad técnica de procesos, de transición, por ejemplo, puede pensar la factibilidad social, y esto tiene que ver con preguntarse qué consecuencias, ¿no?, van a tener los procesos de transición. Hoy hablábamos de la electromovilidad, por ejemplo, para tales o cuales grupos sociales, trabajadores, industriales, la sociedad en su conjunto. La factibilidad, ecológica, ¿no? ¿Qué impacto sobre los ciclos que se estudian desde la ecología tienen estas transiciones? Y también la factibilidad política, ¿no? También la factibilidad política. ¿Cuál es el balance de relaciones de fuerza? ¿Cuál es la coyuntura? ¿Cuáles son las alianzas? ¿Cuáles son los bloques, las alianzas que se configuran entre distintos actores para llevar adelante ciertos cambios? Valeria me hizo el favor, porque yo suelo ir por desarrollar diferentes, ir exponiendo y comentando distintos aspectos de esta problemática que es muy compleja, pero me hizo el favor de detener el power para que vayamos un poco al análisis de la traducción que tiene esta idea de la transición justa en los documentos de las organizaciones internacionales, particularmente de la OIT, que sería la traducción institucional, ¿no? Decíamos antes que la versión oficial, institucional de la transición justa apunta al diseño e implementación de una serie de políticas y programas que tengan en cuenta, como surge acá de este párrafo, las particularidades de los contextos nacionales en donde se van a aplicar, las prioridades de desarrollo, el principio establecido en la Convención Marco sobre Cambio Climático de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que en realidad ya es un principio, diría, del derecho ambiental, políticas, programas para que los costos de la transición y las oportunidades estén repartidos desde un punto de vista equitativo. Fíjense cuál es la lógica o cuál es la racionalidad con la que desde la OIT, y yo diría más en general, desde lo que son las políticas gubernamentales, que un poco se están adoptando en diferentes contextos nacionales, se piensan estos procesos de transición desde el punto de vista del mundo del trabajo. Y más bien es una especie de lógica, por un lado, anticipatoria y al mismo tiempo reactiva o defensiva. Porque un poco que de lo que se trata es de minimizar el impacto negativo, que los procesos de cambio climático, las respuestas en términos de mitigación y adaptación al cambio climático generen sobre el mundo del trabajo. Minimizar el impacto sobre el mundo del trabajo y las posibles afectaciones de derechos de los trabajadores que estos procesos, que con más o menor avance, con mayor o menor intensidad, frente a la urgencia, frente a ese escenario, que es un escenario catastrófico, o de futuras catástrofes, ¿no? Proyecciones de escenarios, como señalaba Valeria, son aterradoras. En mayor o menor medida, con mayor o menor aceleración, también esto es otra cuestión, la de la temporalidad de los cambios, ¿no? La de la temporalidad de los cambios. Cuán más o menos acelerado, más o menos rápido, frente a lo que es pensado como una urgencia, se toman las medidas, implementar las políticas que habría que implementar. Pero frente a algo que parece ser un escenario necesario, digamos, de cambios, desde el punto de vista de la institucionalidad ligada al mundo del trabajo, las políticas, las instituciones, las directrices, las estrategias, tienen que ver con esto, en su gran mayoría, o a nivel por lo menos hegemónico, podemos decir. Tratar de minimizar los efectos, las consecuencias negativas que esto, anticipándose, tendría sobre el mundo del trabajo.
Ahora, al mismo tiempo... Victoria, también, sí. Disculpa, Sí. las políticas y los programas, esto iría de la mano con la idea de diálogo social de OIT, o sea, lo que está promoviendo. Sí, totalmente. Pues, Sí, de la idea de diálogo social, sí, totalmente. Lo que pasa es que, por un lado, hay los compromisos que asume el Estado, ¿no? Los compromisos que asume el Estado en el sí, ámbito... me pregunta si esto es una cuestión unilateral del Estado o si implica avanzar en esa idea de diálogo. No, la idea es que implica, o sea, se trata de avanzar en términos de diálogo social, digamos, tanto dentro de lo que es la segunda contribución nacional determinada, como lo que es el borrador del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, se incluye la idea de diálogo social, se incluye la idea de diálogo social. Pero, bueno, dentro de lo que es el diálogo social hay que ver cuán más o menos inclusivo es ese diálogo social, porque, digamos, los mecanismos en los que se pueden utilizar, diría, para pensar en la participación de los trabajadores dentro de lo que es la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, hay uno de los objetivos, que no me acuerdo el número, pero que habla de la participación, del derecho a... que las decisiones relativas a los objetivos del desarrollo sustentable se tomen con un sentido participativo, inclusivo y democrático. Esos tres adjetivos se usan: participativo, inclusivo y democrático. Bueno, acá aparece la cuestión de en qué mayor o menor medida los procesos de diálogo social, las instituciones, los mecanismos a los que se apele para lograr estos reúnan, digamos, satisfagan estas condiciones de lo participativo, lo inclusivo y lo democrático. El diálogo social, las instancias de diálogo social en diferentes formas, por supuesto, es uno de los bastiones del trabajo de la OIT. Y de hecho, en Argentina, a partir de, bueno, la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, se creó lo que se llama el Frente de Acción Sindical por el Cambio Climático o algo así, no me acuerdo exactamente el rótulo, que es una iniciativa de ciertos sindicatos ligados sobre todo a las industrias que se verían, Frente de Acción Climática, Frente Sindical de Acción Climática, se llama, las industrias que se verían más afectadas, como para ir estableciendo los debates en relación a este tema. A ver, en principio, yo diría, unilateral no puede ser, porque esto depende de las decisiones, que, bueno, toman las empresas con la participación de los trabajadores y demás, a partir de, como vos decías, del diálogo social. Pero una cuestión, la otra vez le hacía una pregunta a uno de los abogados de uno de los sindicatos que forman parte de esta Frente de Acción Climática, Frente Sindical de Acción Climática acá en la Argentina, es si estuvieron pensando en las posibles repercusiones que puede tener en estas agendas la cuestión de la litigación climática, ¿no? La cuestión de la litigación climática y las posibilidades que para los órganos jurisdiccionales, esto Valeria lo debe saber mucho mejor que yo, hay de, bueno, yo diría, no imponer, ¿no?, la toma de una determinada pauta de acción, pero sí generar compromisos, obligaciones a los diferentes sectores que forman parte de los conflictos, de esta clase de conflictos, a que, bueno, avancen, por ejemplo, en el dictado de normativas, si hay que dictar normativas de transición cuando las normativas de transición no existan, o avancen, por ejemplo, en algo que es fundamental para llevar adelante los procesos de transición, que son la generación de indicadores de transición justa, que por ejemplo no tenemos. Todo esto, digamos, si el Estado voluntariamente no lo hace, o si el diálogo social de pronto
no acompaña o resulta demorado, por decirlo así, en acompañar estos procesos de transición de la mano de, no sé, un amparo, algún planteo que se haga por una organización ambientalista o una organización ambientalista en tándem con alguna organización gremial que haya tomado esta agenda. Bueno, creo que si estos procesos no se impulsan ni desde el diálogo social ni desde el Estado, se pueden impulsar desde, digamos, la sociedad civil a partir de la vía de la judicialización. Un poco que la pregunta que vos hacés tiene que ver con lo que en sociología siempre discutimos, que quién es el motor del cambio social, ¿no? O sea, cuál sería el motor del cambio social en estos procesos. En la Comunidad Europea, que bueno, la Unión Europea es líder a partir de el Pacto Verde Ambiental en este tipo de procesos, bueno, poco que la iniciativa la tienen los gobiernos con un mayor o menor acompañamiento según los diferentes casos nacionales y también según los diferentes sectores, porque varía mucho en los sectores, ámbitos territoriales del sindicalismo y demás. Pero sí, la cuestión del diálogo social, bueno, abre creo que es una agenda de trabajo para los abogados laboralistas y es repensar el derecho del trabajo y repensar las instituciones del derecho colectivo del trabajo, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, las diferentes cláusulas de los convenios colectivos en relación a la sustentabilidad. En la Agenda 2030, en la segunda contribución del gobierno argentino para mitigar el cambio climático, donde se plantearon una serie de objetivos al 2030, se menciona así, como parte de una visión de país, ¿no? En este documento es la contribución nacional. Aparece en ese documento una especie de esbozo de una visión de país, el país que habría que construir o los objetivos que habría que tratar de alcanzar para, a su vez, poder satisfacer estas metas ligadas al cambio climático. Y dentro de lo que es el capítulo laboral, sociolaboral de esa visión de país, aparece la idea de que los convenios colectivos tienen que incluir o deberían incluir al 2030 cláusulas ambientales. Bueno, ¿cuáles son estas cláusulas? Y en eso estamos bastante lejos, porque las pocas cláusulas ambientales que hay en los convenios colectivos a veces son más relacionadas a, en realidad, salud del trabajo, a ambiente laboral, más que Exacto, son relacionadas a ambiente, salud y seguridad, más que todos a eso, y después sé que hay algunos estudios que se están haciendo y algunas empresas que, como son esos convenios de empresas, que son empresas multinacionales, tienen algunas cláusulas ligadas, digamos, a protocolos, a códigos de conducta de empresas multinacionales que están más relacionadas con lo ambiental. Pero ¿en qué cláusulas ambientales en los convenios colectivos estamos pensando? Y bueno, cláusulas ligadas a la gestión de crisis, por ejemplo, porque hay una cuestión de anticiparse a los posibles conflictos que se pueden suscitar. Cláusulas ligadas a la capacitación, a la formación, para que los trabajadores tengan las competencias que los habilitarían a conservar el empleo y a desarrollar una carrera también, porque es por un lado conservar el empleo, pero por otro lado también de poder desarrollar una carrera, avanzar en la carrera, si sus puestos de trabajo, las competencias que definen esos puestos de trabajo se modifican. Luego, bueno, todo lo que tiene que ver, esto tal vez por afuera de los convenios, con la seguridad social, la generación, y esto sí, se abre la pregunta de cómo sería la financiación, quiénes financiarían, cómo se financiarían la generación de fondos especiales para apoyar estos procesos, no sé, creación de seguros de desempleo, prestaciones condicionadas a
el enverdecimiento, podemos decir así, el enverdecimiento de ciertos procesos productivos y demás. En todo esto, digamos, también hay como posiciones, podría haber posiciones y modificaciones y ajustes de carácter más reactivo, defensivo, y otras modificaciones, ajustes de carácter más bien proactivo, que tengan que ver con la pregunta de qué manera puede el movimiento sindical, de qué manera puede el derecho laboral, de qué manera puede el mundo del trabajo en sí mismo apoyar, contribuir a estos procesos de sustentabilidad, teniendo en cuenta, por un lado, lo que representa el trabajo para nuestras sociedades occidentales, teniendo en cuenta además la importancia que todavía, bueno, en el caso de la Argentina es notorio, tiene la asociación gremial, ¿no? Esta forma de representación de las personas, esta forma de representación de las personas en tanto que trabajadoras en las diferentes instancias de diálogo que se hablan y de participación. Y decía antes yo, uno puede pensar la participación, bueno, por supuesto, desde el diálogo social, desde la convención colectiva y demás, pero también se puede pensar la participación en otras instancias de los trabajadores en tanto que colectivo, ¿no? De los sindicatos y otras organizaciones que representan a los trabajadores. Y el acuerdo de Escazú, en este sentido, que se adoptó en el 2018 y que reconoce derechos al acceso a la justicia por asuntos ambientales, a la información ambiental y a la participación también. También contiene, se me ocurre a mí, el acuerdo de Escazú, referencias que pueden ser útiles para pensar la participación de los sindicatos y de otras organizaciones de trabajadores, por ejemplo, las organizaciones de la economía popular, social, en procesos ligados a asuntos que tengan una incidencia ambiental. Por un lado, mediante el derecho a la participación, el acuerdo de Escazú habla de la participación del público, y dentro del público menciona personas físicas, pero también personas jurídicas, organizaciones de la sociedad civil. No hay una mención específica de los sindicatos, pero perfectamente puede entrar. Y lo mismo en relación a la cuestión de la información, manda por un lado a los estados que ratificaron este acuerdo a poner a disposición del público la información ambiental, de garantizar los derechos de acceso a esta información, y dentro de esa información podemos pensar en toda la información ambiental ligada a la contratación pública, por ejemplo, ¿no? A las concesiones, diferentes formas de contratación pública en la que están implicados sí o sí diferentes organizaciones de trabajadores, cómo esta información, la posibilidad de contar con esta información puede servir para el posicionamiento sindical en esta materia ambiental, para agilizar procesos de negociación o alimentar, irrigar procesos de negociación, irrigar el diálogo social. Y luego también el acuerdo de Escazú menciona la necesidad en relación a la información de los privados, bueno, acá ya es un territorio un poco más escabroso, ¿no? En la medida de lo posible y siempre respetando los derechos, ¿no? Los derechos a la propiedad industrial, al secreto y demás, poner a disposición también del público o generar las condiciones para, creo que sí es la forma en que se enuncia, generar las condiciones para que también los particulares, a través, por ejemplo, de los informes de sostenibilidad y demás, suministren al público la información ambiental. En este Power, y ya con esto cierro y dejamos un ratito para charlar, aparecen, bueno, en la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación que se sancionó en Argentina en el 2019, no hay referencia a la transición justa, más bien hay alguna marca de la incidencia que tiene la idea de la justicia ambiental en relación a estos procesos, ¿no? Porque se habla de dar prioridad a las necesidades de los grupos sociales en el diseño de los planes nacionales de
del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, del cual hay un borrador también dando vueltas, no se aprobó todavía, a grupos vulnerables. Un poco algo que aparecía en la filmina anterior, cuáles son los cuestionamientos que se hacen en esta misión de transición justa. Decíamos antes también, en su formulación institucional u oficial, apunta al reparto, una distribución equitativa de los costos, pero bueno, esto es congruente con una forma de encarar estos procesos, estos conflictos, la crisis socioambiental, que es aquella de la modernización ecológica, ¿no? Modernización ecológica que apunta un poco a la búsqueda de soluciones consensuadas, en las que se puedan encontrar, de nuevo, esta cuestión de los equilibrios, y acá un equilibrio entre lo social, el crecimiento económico, la protección del ambiente, utilizando, bueno, nuevas tecnologías verdes y haciendo un poco uso a este tipo de políticas, de mecanismos, de estrategias. Uno puede decir de inspiración socialdemócrata o de inspiración keynesiana, en donde hay un Estado o hay ciertos pactos, acuerdos, ¿no? de los grupos fundamentales de la sociedad acompañando, siempre con el monitoreo del Estado, pero es una versión, digamos, hay como muchas versiones, pero hay algunas versiones de la transición justa. Hay una versión más afín a lo que es los negocios, digamos, una modernización ecológica que apela a combinar crecimiento económico con tecnologías verdes. Hay una segunda versión de la transición justa, que es como la que aparece reflejada en la OIT, y algunas otras políticas, el Pacto Verde de la Unión Europea también va para ese lado, más bien de inspiración keynesiana, sería combinar crecimiento económico, tecnologías, una inversión en tecnologías verdes, pero con acuerdos, regulaciones, tramas institucionales que acompañen estos procesos para que resulten equitativos, pero sí un cuestionamiento al crecimiento como tal, o sin un cuestionamiento al desarrollo, al crecimiento, y también dentro de lo que es un paradigma antropocéntrico. Y después hay posturas más radicales, ¿no? Más radicales que usan la transición justa como una plataforma para introducir demandas vinculadas con el cambio social, digamos, una transformación hacia sociedades que reconozcan los derechos de la naturaleza, sociedades que reconozcan y que traduzcan en sus políticas, en sus formas de producir y de consumir los límites, ¿no? Los límites físicos a la producción. Bueno, hasta aquí, y así charlamos un poquito, no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Bueno, gracias Victoria y Valeria por la presentación. Nos quedan apenas unos minutos, así que Julieta, por favor. Bueno, en principio muchísimas gracias por la exposición a las doctoras. Excelente, la verdad. A mí lo que me pasa es que cuando hablamos de transición justa, quizás también relacionándolo con esto de las actividades extractivas, incluso con el fracking y demás, me cuesta pensarlo, más bien por la cantidad de dinero que generan las actividades extractivas, incluso en los países subdesarrollados como el nuestro. De alguna manera digo, ¿hasta qué punto los empleos verdes pueden llegar a igualar la cantidad de ingresos que generan? Por otra parte, también en relación a lo que planteaba la doctora Aidar, así como hay una correlación de alguna manera, ¿no?, entre estos empleos verdes, ¿no?, y la transición justa, ¿no?, también veo la correlación, por ejemplo, en el caso de las actividades extractivas. Por ejemplo, a raíz de los grandes caudales de dinero que traen aparejado, también eso influye en las migraciones que se generan en los lugares que se llevan a cabo estas actividades extractivas. De alguna manera eso viene acompañado también de asentamientos ilegales, donde de alguna manera se produce
hablo específicamente inclusive en lo que fue la provincia de Neuquén, esto se fue dando, y con estos asentamientos ilegales, ¿no? Esta falta de infraestructura también que pueda dar soporte a todas estas personas que vienen por trabajo, y de alguna manera eso influye negativamente en el ambiente también. Bueno, y por otro lado también la cuestión relacionada a la inseguridad que traía aparejada, ¿no? Porque bueno, ustedes también mencionaban esto de, bueno, en Colombia la cantidad de personas, ¿no? que sufrieron, digamos, homicidios dolosos por estar a favor del medio ambiente, la protección del medio ambiente, pero también cuando pienso en las actividades extractivas, la trata de personas que trae aparejada. Por ejemplo, hay investigaciones llevadas a cabo por la UFACE, donde se muestra que ingresan personas por trata desde Paraguay, y específicamente los lugares a donde los que se dirigen son lugares donde se dan Chubut, bueno, Neuquén, todas localidades de alguna manera que se realizan o se llevan a cabo actividades extractivas. Así que bueno, se vincula, ¿no? De alguna manera con distintas cuestiones, bueno, la droga y demás, ¿no? También que ingresa quizás con estos trabajadores que quizás están mucho tiempo en el pozo trabajando y luego se encuentran en lugares, por ejemplo, en la localidad de Añelo, donde ahora se da el fracking, que quizás no tienen lugares de esparcimientos y demás, y que la intensa jornada laboral que llevan a cabo luego también se viene aparejada con, bueno, qué hacen en el tiempo libre que les queda, ¿no? Y eso, más que nada un estudio de María Estela Vespampa que analiza la cuestión del fracking y dice, ¿no? En ese tiempo libre generalmente se comienzan a suceder estas cuestiones vinculadas con la droga, el alcohol, la trata de personas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna consideración más? ¿Preguntas, comentarios? Hola, buen día. Solamente un comentario, agradecerle a las doctoras en principio la excelente exposición que hicieron. Por ahí en esto de la importancia de incluir las cuestiones ambientales, medioambientales. Sí decir que desde el sector sindical se está hablando mucho de estas cuestiones, por ahí son desconocidas, pero quien está llevando adelante esta gran tarea de concientizar sobre la importancia del ecosistema, que también nos incluye como seres humanos y como trabajadores, es el Papa Francisco, y a través de la Universidad Nacional de San Isidro, con una participación mayoritaria de todos los sindicatos del país, vienen haciendo también un fuerte trabajo respecto a este tema del ecosistema, del cuidado, de cómo, digamos, la vinculación del trabajo referido a esto. Así que bueno, celebro esto, celebro también poder estar participando de esas capacitaciones a través de la Universidad de San Isidro, y sumado a esto también me alegro también poder escucharlas acá, poder ver también otra postura, más allá de la normativa internacional, compartir que se está avanzando muchísimo también desde otras instituciones, como en este caso es la Iglesia Católica, contribuyendo, no hablando de esto de articulación de los diferentes instituciones de la sociedad, no solamente incluir al sindicato, por ahí a las asociaciones barriales, a la universidad, sino también, digamos, es múltiple todo lo que se está haciendo y lo que se está hablando respecto a esta cuestión del medio ambiente, del ecosistema que nos incluye, como digo, como seres humanos y como trabajadores, que el ecosistema no, digamos, no es todo. Así que bueno, celebro esta charla, muy interesante, contribuye un montón, así que bueno, gracias. Silvio. No, yo más que nada, muy buena la clase, estoy bastante, o sea, súper interesante los temas. Pareciera que algo muy complejo de relacionar en principio el medio ambiente con el derecho al trabajo, pero ha sido muy ameno y muy bueno, la verdad, muy buenos contenidos. Yo solamente quería transmitir una duda, una consulta, si es posible, en temas de estos nuevos empleos verdes o tal vez actividades relacionadas a una nueva
visión o eje del trabajo centrada en las actividades de conservación del medio ambiente, tal vez incluirse dentro de los ciclos productivos clásicos de las actividades que Yo no lo estoy escuchando, Silvia, no sé si ustedes... ¿qué pasa? Me parece que se cortó, No. o algo pasó. Creo que estaba en el auto él, a lo mejor se quedó sin señal. Y se debe haber quedado sin señal. Ah, ahí está, ahí dice que sí, que se le cortó. Bueno, estamos en un seminario de doctorado, así que acá, como le dije ya de entrada, acá lo que buscamos son preguntas más que respuestas. Así que yo le agradezco a Victoria y a Valeria que nos hayan venido a presentar este tema, que parece que con el derecho de trabajo no tiene nada que ver. Sin embargo, la idea es que, digamos, presentar que en realidad este problema está en la base del derecho de trabajo, así que tiene muchísimo que ver. Así que ojalá haya quedado planteado el tema así y dispare ideas, preguntas, dudas. Así que, Pablo dice, muchas gracias doctora, excelente charla y muy interesante la transversalidad de temas ambientales y el derecho laboral. Yo no sé cómo es el mecanismo que tienen ustedes en el doctorado, si ustedes están haciendo tesis o qué tipo de trabajo de investigación tienen que hacer. Lo que sí, bueno, yo me pongo a disposición si a alguien, alguna le interesan estos temas para... No hice un raconto de bibliografía porque no sé cuál es el interés que hay en relación a estos temas, pero si alguien quiere investigar algo de esto o entiende que a partir de lo que planteamos con Valeria hoy puede surgir, bueno, alguna pregunta de investigación, algún tipo de información que pueda aportar al desarrollo de alguno de los capítulos de las tesis, de las investigaciones que están desarrollando, nos escriben. No sé si, Sebastián, ellos tienen nuestros correos electrónicos o a través tuyo. No lo tienen, pero si ustedes lo ofrecen, con gusto nosotros los contactamos, cualquier situación. O se pueden contactar con Sebastián y después él nos contacta, como quieran. Bueno, nosotros retomamos a las 3 de la tarde con los trabajos que ustedes han presentado. Ahora vamos a discutir sus ideas, así que a las 3 de la tarde, porque ellos tuvieron que hacer un trabajos y ahora vamos a las 3, nos juntamos de nuevo con eso. No quiero cerrar la clase sin agradecerle de nuevo a Victoria y a Valeria y mandarle un saludo a Astor, que lo veo que está ahí, que espero que esté bien. Astor, con vergüenza. Bueno, nos vemos entonces. No está de humor, pobrecito. Pobrecito. Muchas gracias también a todos ustedes, muchas gracias Sebastián por invitarnos, para nosotros es una oportunidad para pensar estas cuestiones, muchas gracias a las autoridades del doctorado también, por el lugar para poder discutir estos temas, y también por los aportes que ustedes a partir de las preguntas y demás hicieron, y agradecer también a Valeria, que hay que decir que como Astro tenía mucha fiebre, tuvo 40 grados de temperatura en la noche, no durmió prácticamente en la noche y hizo un esfuerzo adicional para sostener el espacio, así que el trabajo de cuidado hay que visibilizarlo también. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, y bueno, cualquier eventualidad o cuestión ya saben que le pueden pedir a Sebastián nuestros correos y estamos a disposición. Gracias, saludos y nos vemos dentro de un par de horas. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.